¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día, nuevo horario, 20 horas para que lo cuentes ahí en el barrio. Oye, Stock disponible hasta las 8 de la... sí, claro, 20 horas desde ahora en adelante. Y comenzamos, por supuesto, con la reflexión. Comenzamos con ¿qué ocurrió en la última cuenta pública del presidente al país en Pauta Stock? Ahí está la moneda, de telón de fondo. Don Dauer Mimisa, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Democracia en el SD, desde ahí viene, podcast. En Democracia en el SD. De hecho, esta semana vamos a conversar con Jimena Jara, que es mi coanimadora. ¿Ya? Y ella fue la jefa de contenidos de Michelle Bachelet II. Ella fue la encargada de la construcción del proceso de estos discursos. Así que va a estar muy bueno. Es buena pega esa, el relato. La Así construcción del relato, la narrativa. Porque de eso se va a tratar realmente cómo vamos a analizar la última cuenta pública que decíamos de Gabriel Boric, presidente de la República. ¿Cómo está don Juan Diego Montalva desde el mostrador? Más política del mostrador. Más política del mostrador, muy bien. Aquí viendo... Estuvo entretenido, me pareció bueno el discurso. Sí. Se lanzó. Sí. Póngale un titular. No más no. Porque como este gobierno cuando no más no. No más no, porque el Frente Amplio dijo no más ISAPRE, no más FP, no más lucro, no más CAE, pero al final no pudieron aplicar el no. Entonces, de alguna manera, para mí este es como el sinceramiento y el ayornamiento definitivo de Boric. Diciendo no se podía decir que no. Yo siempre lo critiqué mucho, muy fuerte, porque decía que el Frente Amplio era de frase corta. No más CAE, no más lucro, pero nunca no terminaron la oración. Entonces nunca desarrollaron cómo había que implementar para no tener más ISAPRE, no más FP. Y cuando llegaron al gobierno vieron que el no era suficiente. El no más no era suficiente. No era suficiente. Ahora pusieron no más, pero... Claro. El no sirve para hacer oposición, no sirve para gobernar. Mira, buena frase. Está buena frase. Yo con buena frase de Daura. Ya póngale titular a usted ahora. A este último Yo creo que discurso. el presidente Boric entró al gobierno como impugnador y sale como socialdemócrata. El socialdemócrata ya de tomo y lomo. Yo creo que el socialdemócrata de tomo y lomo, él hizo una fuerte defensa como de principios socialdemócratas, porque es la única manera en la que él puede no considerar a su gobierno como un fracaso. Ya. Dado que entra con una gigantesca agenda de transformaciones profundas, de las cuales ninguna sale. El principal logro de su gobierno es una reforma de pensiones que el mismo Frente Amplio habría votado en contra en cualquier gobierno anterior. O sea, era mejor la reforma de pensiones de Piñera, acuérdense. Era mejor la de Piñera, era mucho mejor la de Bachelet, que también estuvieron en contra los parlamentarios. Acuérdense que la reforma de pensiones de este gobierno la celebró José Piñera. La consolidación. La consolidación del modelo. Y si es que ese es su principal logro, es porque el logro es más bien el proceso de diálogo y de construcción amplio que permite unas reformas graduales y que son más permanentes en el tiempo. Y esa es una idea completamente socialdemócrata. Ahora permítame decirle que la palabra socialdemócrata es tan ancha como la palabra liberal. Así es. Entonces hay que ver qué tipo de socialdemócrata realmente, porque uno ve algunos socialdemocracia europea y no tiene mucho que ver con las que se conocen. Pero hasta hace unos años uno le decía a alguien de Frente Amplio socialdemócrata y lo trataba como un insulto. No, era como decir amarillo. Claro, no, ahí era combo, ¿no? Ahí, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nosotros somos de izquierda, de verdad. Claro. Acordémonos de esa maravillosa, de verdad, de las cosas más antológicas, es cuando Boric dijo que tenía la superioridad moral. ¿Ya? Con un gorrito naranja, ¿te acuerdas? La superioridad moral, que me acuerdo esto participó en un programa de streaming, creo. Ese era Giorgio Jackson, ¿qué dije? Boric. Giorgio Jackson con su gorrito naranja, y atrás había un calendario del gas, este gas que había hecho él, ¿te acuerdas? Ese gas más económico, supuestamente cuando empieza a encarecer, entonces hacen este gas que era morado. Y sale, o naranja, no me acuerdo. Y bueno, y aparecía él y hablaba de la superioridad moral. Y ahora vemos que está en España. Son como esos tuits antiguos que a veces uno lee así, ¿cómo puede haber escrito esta cuestión? Siempre un tuit. ¿Quién no escribió un tuit que se arrepiente? ¿Qué tipo de oposición habría sido ese Gabriel Boric de hace 10 años con este Gabriel Boric presidente? Habría sido una oposición durísima. Oye, el mejor ejemplo de esto, de eso que tú estás diciendo, si fuera esto, el acuerdo con SQM. Que hubiese hecho esta misma gente si Piñera hubiese llegado a este acuerdo con SQM de entregarle el litio así entre cuatro paredes. O sea, pero eso es lo que es interesante de la política, que
¿cómo se llama? Que las reformas cuando llegan al gobierno, los más puntudos son los que pueden hacer los cambios que nadie hubiera pensado que se podían hacer, como la reforma de pensiones, como el acuerdo SQM-Codelco, esas cosas, sí, si no hubiera estado ellos era imposible que sucediera. Porque de hecho, por un lado, uno puede pensar que la reforma de pensiones fue muy moderada, algo que al mundo del Frente Amplio no le habría gustado aprobar, pero se aprobó. Ya es algo que Piñera lo intentó, no lo logró, Bachelet lo intentó, tampoco se logró, y tuvieron que venir los Frente Amplistas que querían algo muy distinto para lograr aumentar la cotización de los trabajadores, que era una cosa que se necesitaba hacer. Claro, pero es como para ahora, ¿no? Pero en el futuro es una consolidación completa, ¿no? O sea, yo por eso es que yo dudo de la palabra moderada. Yo creo que fue un espaldarazo completo al sistema, ¿no? En el futuro aún así las cosas pueden cambiar. Sí. También se pueden aplicar reformas a continuación, pero el aumentar la cotización creo que era algo que se sabía muy necesario y fue algo que solamente este gobierno y de esta manera se consiguió. Ya, veamos algunos momentos entonces de este discurso y lo vamos conversando y reflexionando en torno a ellos. Por ejemplo. Hubo señales anticipatorias que no supimos leer con claridad. El resultado de la primera vuelta y la elección parlamentaria de 2021, que estableció que las fuerzas progresistas serían minoría en el Congreso por los siguientes 4 años, no fueron aquilatadas como correspondía. Y tuvo que ocurrir el primer plebiscito de salida para dejarnos en claro que no bastaba con las convicciones y la voluntad de cambio para gobernar. Ya. Esto creo que es muy notable lo que dice, muy notable, porque básicamente deja patente el gigantesco error de la tesis política con la que este gobierno inició su mandato. La tesis política era de que ellos tenían un mandato democrático, no solamente por su triunfo en segunda vuelta, sino que también por entenderse a sí mismos como la encarnación de las demandas populares que se estaban movilizando en las calles. Y eso era un error. O sea, la ciudadanía que votó realmente por el programa de Gabriel Boric fue por el 25% de primera vuelta y todo lo que sumó para llegar al 50 y tanto % en segunda vuelta fue básicamente la gente que dijo esto es un mal menor con respecto a lo que hay enfrente. Y la primera pista que ellos debieron haber tenido era el resultado en el Congreso, que no fue bueno para este nuevo oficialismo y a pesar de haber partido con un Congreso en contra, creyeron que igual aún podían, por este mandato popular, empujar estas reformas, si no a través del Congreso, entonces a través de este proceso constitucional. Y yo creo que ahora, en este reconocimiento del error inicial, de nuevo, Boric hace algo que no hizo ningún presidente anterior, que fue el reconocer el error del diagnóstico que era la tesis política con la que iniciaron su gobierno. El gobierno de Piñera se inició con una tesis política muy equivocada también, que generó tremendos problemas para Chile, pero nunca reconoció que se equivocaron desde el principio. Y esto, por eso yo lo encuentro notable. Usted, en ese sentido, de admitir este error de manera así tan abierta, ¿no? ¿Lo ves como el último discurso de un presidente que se va? ¿O del primer discurso de un presidente que quiere volver? Claro, yo creo que... Porque va a cumplir 40 años, o sea, le quedan volver 5 o 6 veces le más, quedan 30. Por lo menos intentarlo. Claro, no, va a intentar, obviamente. Claro. Además, conociendo Chile... Bueno, el otro día, fíjate que conversando, porque como que aumentó de manera radical sus viajes, ¿no? Acuérdense, fue a China de nuevo, fue a la India, después... fue a Uruguay, ¿me entendés? Y me decían de que entonces, comenzando con un ministro me dijo, bueno, él tiene que proyectarse internacionalmente. Acuérdate, no es un detalle que tanto Bachelet como Lagos terminaron en organismos internacionales, ¿no? Entonces, como que él tiene larga vida y yo creo que este mensaje de alguna manera lo que hace es consolidarlo como un político ¿me entendés? Un político serio que puede volver a la política nuevamente. A mí me llama la atención y en eso yo creo que él no logra... Fue demasiado poco épico como discurso. Si uno piensa que es el último discurso, hoy día escuchaba a Ñoñant en Radio 13 justamente que decía eso, como que no había, como que es un discurso que no pasa a la historia, ¿no? No es al contrario, es como el ayornamiento de Boric y cómo se llama, que aquilata, ¿me entiendes? Dice esto es lo que aprendí. Por eso te digo, demostré ser más sensato, claro, de lo que ustedes
pensaban, y bueno, finalmente hemos logrado esto. Un tipo que entra en la madurez política. Es que es muy difícil ser muy épico si en tu mano de póker tiene un par de cuatros, ¿cachai? O sea, lo que logra el gobierno en sus 4 años no es algo que le permita construir un discurso gigantesco sobre la gran épica de lo logrado. Y a diferencia de eso, si es que él hubiera intentado construir un discurso épico, era más bien por lo que no hizo, por lo que le faltó, y eso habría sido reconocer no solamente una transformación en su rol inicial, sino que habría sido una confirmación del fracaso de este gobierno, diciendo que todos los objetivos quedan pendientes más para adelante. Y eso es una cosa que sería aún más dolorosa para él, yo creo. Ahora, sería interesante lo hubiera hecho. A mí, bueno, yo me reí mucho con el discurso porque, o sea, me reí en términos positivos, en términos de que veía leyendo libros de Carlos Peña. Carlos Peña fue un crítico muy duro de todo del estallido social, sí. Y como que sentía como que había leído a Carlos Peña, él como que se había peñarizado, ¿no? En términos de que llega, me entiende, a un análisis mucho más cercano a este crítico duro furibundo que fue Carlos Peña respecto al estallido social. Era como escuchar a los dos y decía, mira, que 4 años cambió bastante. Yo lo vi más laguizado, o sea, como que entró a la moneda saludando a Allende y se fue saludando básicamente el estilo del Lago, ¿no? Y después de haberle dado toda una apología, ¿no? Bueno, el mismo Lago tuvo un recorrido que no fue tan distinto. A Elwin, ¿no? Pero se demoró 30 años, por lo menos. En 4 años cambió radicalmente, claro. Bueno, es la eficiencia de los tiempos como las nuevas generaciones. Ahora, lo que el mundo de Internet es más rápido. Oye, sigamos escuchando es más rápido. Discursos de la última cuenta pública, por ejemplo. En 1995 se autorizó la construcción de un penal especial destinado a los criminales de lesa humanidad por los delitos ocurridos en dictadura, la cárcel de Punta Peuco. Era otro Chile, y desde mi punto de vista no existe justificación alguna para ese privilegio. Por tal motivo, he instruido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos modificar el decreto que creó dicho establecimiento, abandonando su condición especial y transformándolo en un penal común que permita segregar a las personas según los requerimientos de gendarmería, porque no es una medida de justicia, no es solamente de justicia, sino que es también una necesaria gestión de nuestro sistema penitenciario. Tremendo anuncio, tremendo anuncio. Me imagino que a todos los chilenos le va a cambiar la vida. ¿A usted le va a cambiar la vida o no? No, totalmente. La verdad, además, no cuesta nada revertirlo. Siguiente pregunta. ¿Usted lo revertiría en un eventual gobierno? Vamos a ver si lo hace. Ya. No muy afortunada la señora Matei. No fue muy afortunada su respuesta. Creo que no está a la altura como del... O sea, si uno pone las palabras de Boric y las palabras de Matei, hay una persona ahí que está haciendo un rol como de Estado, y la otra persona realmente no. O sea, creo que fue bien pobre. Dicho eso, lo que propone Boric es bastante más importante en términos simbólicos que en términos prácticos. O sea, en términos prácticos, según lo que he visto, al parecer no va a cambiar mucho la cosa. Tal vez van a entrar algunas personas más, tal vez algo cambie en los márgenes, en cómo funciona la cárcel de Punta Peuco, pero más allá no va a ser un cambio fundamental como lo que pasó con Cordillera, que se cerró simplemente y la gente tuvo que ir a otra parte. Bueno, salió Punta Peuco. La cerró Piñera, Cordillera. Además. La inauguró Frey y la cerró Piñera. Pero no sé si inauguró Frey. Frey, se acuerda que Lago no quería firmar. Inauguró Punta Peuco, te digo, en términos... No quería firmarlo. Claro. Punta Peuco. Eso, ¿qué te iba a decir? Sí, que a mí me parece desafortunado la frase de Matei. Como que además es como esa sorna, ¿no? Como que ya le va a cambiar a ustedes, obviamente que no, ¿me entendés? Como que no. Cuando lo que está haciendo es un cambio, la verdad, como decías tú, cosmético, en términos de que tal vez van a entrar otros viejitos ahí, ¿me entendés? Pero lo que hay es un déficit de carcelario impresionante, que a lo más va a motivar que no solamente sea la familia militar la que esté ahí en ese penal, pero en sí, ¿qué otro gran cambio va a producir? No lo sé, no le veo mucho. Creo que responde más bien a una demanda de penales y demanda de cómo se llama, de que tiene que haber, que faltan cárceles y que se están demorando mucho y que esta cárcel es ampliable.
¿no? Y que la zona donde está. A propósito de esto de Punta Peuco y lo del aborto también, que vamos a ver más adelante, ¿no? Hay buenos dichos en la política. Hay uno que se llama el saludo a la galería, ¿no? ¿Cuántos saludos a la galería hay en este último discurso también del presidente Boric? Pensando en que hay algunos que ya son más que nada irrealizables, como una ley de aborto. Aborto legal, ¿no? Y este mismo de Punta Peuco. Sí, esto de Punta Peuco creo que va a tener efectos prácticos, pero menores. En el margen sí puede generar cambios menores. Digo, para el progresismo, para ese sector de izquierda que de alguna manera está defraudado después de la simbólicamente, ISAPRE, todas estas cosas son importantes. La ley de aborto, en cambio, es algo que no va a ser aprobado y que va a depender de congresos en el futuro. Eventualmente, probablemente van a ser otros proyectos con otros gobiernos los que eventualmente hagan ese cambio. Y eso sí es un saludo a la bandera, claramente, un saludo a su mundo como simplemente para reconocer el hecho de que sería impresentable que no hubiera presentado este proyecto, a pesar de saber que no iba a ser aprobado. Claro. Sí, mira, el otro día yo he insistido mucho más política el hecho de que este gobierno como que el pato cojo está cojeando hace rato, ya así como que no está arrastrando la pata. Después del plebiscito de salida. Sí, o sea, no, y cómo se llama, y creo que de verdad entre este equipo que está en La Moneda ahora, que es un equipo realmente como de segunda división, no era la Carolina Toá, no es, ¿me entiendes? Elizalde, secretario general de Presidencia, no hay vocero. Bueno, Camila Vallejo está con Camila Vallejo está por Natal. Entonces como que hay una sensación así como de que el gobierno está terminando y aparecen estas cosas que son como la ley de aborto, que de alguna manera es un saludo a la galería porque no están los votos. O sea, la DC está indignada, ¿me entendí? O sea, dice que esto o sea, no están los votos, no va a salir. Entonces, de alguna manera, son como ¿por qué hacer tan evidente el fin del gobierno? ¿No? Erika Edo, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, me contaba una anécdota. De la DC también. De Erika Edo, sí, que él es vicepresidente de la Cámara y fue a la celebración del 21 de mayo, a la conmemoración del 21 de mayo en Talcahuano, y no tenía silla. Entonces me dice, me dijo, toda la derecha estaba sentada, me entendí, en primera fila y yo no tenía dónde sentarme. Entonces me dice, yo he vivido en otros gobiernos, el gobierno de Lago, de Bachelet, en donde se nota que se acaba el gobierno y que empiezan como a prepararse para la derecha, pero nunca 10 meses antes. Esto es demasiado rotundo. 10 meses antes, igual que me quiten la silla, el vicepresidente de la Cámara de Diputados era pura derecha, me dijo la final. Entonces, y eso es un elemento que marca mucho este discurso, que es la alta posibilidad de que la derecha haya alternancia en el poder. Hace 20 años que llevamos alternancia en el poder. ¿Se acaba ahora o se acabó hace rato? Porque para algunos se acabó el gobierno cuando se perdió el primer plebiscito. Sí, yo creo que eso... El proyecto del gobierno se perdió en ese momento. Después vino la reinvención, tratar de salvar los muebles y tratar de encontrar algún tipo de otro significado al gobierno y a su rol acá, y que fue lo que intentó expresar Gabriel Boric mejor que nunca, yo creo que lo ha hecho en este último y por discurso. Eso habría terminado consolidando la AFP, la ISAPRE ni hablar, SQM, etcétera, ¿no? Sí, pero solo lo podía hacer Boric. Sí, solo lo podía hacer Boric. Y lo hizo bien. En temas del proyecto de aborto, si bien estoy muy de acuerdo de que tiene un costo el presentar un proyecto que no se va a aprobar y que solamente genera ruido, yo creo que tiene un mayor costo aún si no lo presentaba. Ah, claro. Oye, escuchemos lo que dijo a propósito, ¿no?, de ese proyecto. Es la cuenta pública. Lo que le quiero pedir a este Congreso, que en la tremenda diversidad de opiniones sobre la propuesta de legalizar el aborto con plazo que hemos ingresado, no se nieguen a la discusión. Esta diversidad que se expresa hoy día en el Parlamento tiene que analizarse de manera civilizada, discutiendo, no vetando la discusión y no negándole el derecho de las mujeres a decidir. Tiene un punto ahí el presidente. Tiene un gran punto. Para eso está el Parlamento, porque se discuta todo, ¿no? El aplauso. O sea, y creo que esa fue una de las buenas salidas, que yo creo que no estaba en el libreto, que fue reacción. Ahí creo que fue Kaiser con un par de personas cercanas que estaban casi gritando. Ahí Kaiser se levanta y se va, básicamente. Ya. Y justamente ese espacio que usa el presidente como de redirigir esta energía, bueno, esa es la pega de ustedes, ¿no es cierto? Pero en el Congreso, conversando, discutiendo, siendo que muy probablemente el proyecto no va a llegar a la sala. Quizás no llegue comisiones. En cosas como esta es como cuando el presidente se sube de nuevo al árbol, ¿no? Ese símbolo que fue muy elogiado cuando era candidato, clave, ¿no? Se sube al árbol ahí en Punta Arenas, cuando como que recupera esa épica, ¿no? Se sube al árbol de nuevo.
para gente que pensó... Se bajó el que- árbol para entrar al gobierno y después ahora se va a subir de nuevo, dices tú. Llegó y se fue subiendo hacia el árbol también, ¿no? Sí. Porque esto era una promesa de campaña, el aborto. No, a mí, fíjate que yo, sí como me acuerdo de la superioridad moral que dijo Giorgio Jackson, me acordaba también de Temucuicui, cuando Isquia Siche fue a Temucuicui Claro. y le sacaron a balazo. Son esas cosas, tanto Giorgio Jackson diciéndole superioridad moral como Isquia Siche creyendo que ella podía entrar a Temucuicui, son como las cosas más contundentes Claro. Así está, pues. de lo que lo hicieron. Ahí no sé si se Ahí está despidiendo del gobierno. Ah, claro, mira, buena. Sí. Claro. Llegó- O se está despidiendo el árbol. se está despidiendo el árbol, claro. Claro. ¿Ah? Claro, tú dices que esa ida de Temucuicui era parte de ese sí, proceso. pero me entendí, que se llamaba Gualmapu en esa época. Así Le decía Gualmapu. Así se le decía, Sí. digamos, ¿no? Isquia Siche, o sea, y ahí, imaginémonos, yo estaba pensando ahora que veíamos la imagen de él, la imagen hace 4 años. Bueno, se hace mucha broma respecto a que parece que tiene menos pelo que cuando llegó, que Bueno, ha que sido... no. ha sido- Bueno, Es parte del a mí nunca proceso. nunca me ha pasado ese tipo de cosas. Soy afortunado. No. Yo también hace 4 años tenía más pelo. Hace 5 años, ¿eh? Hace 4, claro. No, pero ¿cómo se llama? Creo que hay un aprendizaje y en eso esto suena bien duro, pero no quiero ser negativo, pero yo creo que ¿cómo se llama? Todos los chilenos le hemos dado 4 años de enseñanza al Frente Amplio en términos de lo que significa de real politics, ¿no? La verdad es lo que significa estar en el poder y lo que significa tomar decisiones, Y ¿no? Que tú no puedes tomar las que tú quieres. ¿A tu juicio aprendieron? Porque O sea, tenemos para rato, me imagino, Frente Amplio, ¿no? Sí, pero yo creo que el Frente Amplio de alguna manera es el ayornamiento. Lo lamentable es que en el otro lado, en la derecha, los furibundos están floreciendo como O sea, el como ayornamiento callampa. es Kaiser, digamos, por la... Claro, casi la ayornado nueva- por... Ah, verdad, las nuevas generaciones, puede digamos, ser, ¿no? sí. Claro, mientras el Frente Amplio está aprendiendo lecciones, por otro lado están como desaprendiendo sus lecciones. Claro, están desatados. Perfecto. Sí. Ya, Han desatado tenemos incluso- que irnos ya, pero un concepto para lo que le queda al gobierno son 7 meses por delante todavía. Estamos... No le quedan más. No, 7 Hasta meses, marzo. estamos en julio. Sí, pero marzo... No, pero febrero vacaciones. sí. Y en Sí, marzo bueno. tiene que entregarlo al principio de marzo. Claro. 7 meses, ya pongamos. No, y además, imagínate, ahora son el 29 de este mes, son las primarias, después viene en las presidenciales. Claro. O sea, Y igual la segunda vuelta en diciembre. Yo creo que lo que le queda es ser parte de las discusiones para construir la narrativa de lo que viene. Y en eso, en este discurso, cuando Boric intenta disputar la narrativa sobre el estallido, disputar la narrativa sobre el crecimiento, disputar la narrativa sobre el desempleo, por ejemplo, él intenta entrar a la cancha y yo creo que le muestra también el camino a las candidaturas en las primarias, a las candidaturas al Parlamento, de que este tipo de lucha cultural que yo creo que el oficialismo tenía bastante tirada después de sus derrotas electorales, vale mucho la pena el volver a disputarlo y el volver a enfrentarse para ganar esa... o al menos para competir, esta disputa sobre las distintas narrativas con respecto a cómo entendemos Chile, cómo entendemos su futuro y cómo entendemos qué es lo que viene. ¿Un concepto final, Juan Diego? no, yo creo que, bueno, que la izquierda, esa nueva izquierda que había nacido en el Frente Amplio aprendió la lección, o sea, como que está en una etapa de maduración importante y me encantaría que eso pasara en la derecha también, pero la veo lejana. Muy bien. Más política los fines de semana con Juan Diego Montalva. Está preparando ya, ¿no? Exacto. Todo lo que va a ocurrir y la columna que los días sábados para suscriptores y los domingos ya la libera La liberamos con el mostrador, ¿verdad? Claro. Para todo el público. Perfecto. Y Democracia en LSD Podcast. ¿Qué día es el estreno más o menos del podcast? Esta semana se lo sacamos el miércoles. Mañana se graba, el miércoles lo sacamos. Perfecto. Con Jimena Jara, ex jefe de contenido, así que va a estar muy sabroso. Muy bien, ahí está todo entonces lo que ocurre en Democracia en LSD. Tower. Muchas gracias. Buena semana que tenga. Buen mes también Igualmente. de junio, ¿no? Para usted también. Muchas gracias. Juan Muchas Diego gracias, Montalva, Felipe. que esté muy bien.